Hola, Ciencia Caníbal. Para nosotros pretender entender a alguien, a algún personaje histórico, por ejemplo, si queremos entender a Mahatma Gandhi, tenemos que conocer su historia, tenemos que saber dónde nació, cómo era su familia, qué experiencias lo llevaron a tomar las decisiones que tomó y pues también tenemos que conocer su muerte. De la misma manera, para poder entender a un agujero negro, tenemos que conocer su historia, tenemos que conocer de dónde vienen, por qué viven, qué es lo que les pasa y finalmente cómo van a morir. Y pues bueno, bienvenidos a Ciencia Paseando al Perro y como siempre, aquí está el perro. Muy bien, como les decía, para entender un agujero negro tenemos que entender de dónde viene. En la naturaleza tenemos 4 fuerzas elementales conocidas. La fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, que actúan a la altura del núcleo. Tenemos también la fuerza electromagnética y, sin duda alguna, la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es la más débil de todas, pero es la que tiene mayor alcance. Es la que puede formar estructuras a unas escalas enormes. Y pues bueno, entonces en la naturaleza la fuerza que va a regir al principio pues es la fuerza de gravedad. Entonces, cuando la fuerza de gravedad empieza, no conocemos fuerza de gravedad negativa, es decir, repulsiva de gravedad, solo sabemos que atrae. Entonces, cuando la fuerza de gravedad empieza a atraer los átomos, por ejemplo, las moléculas, y empieza a formar grandes conglomerados de materia, esa fuerza va cada vez apachurrándolos más. Más que nada lo que se forman son conglomerados de hidrógeno porque ese es el elemento más abundante en la naturaleza. Entonces forman conglomerados de hidrógeno y poco a poco estos empiezan a crecer y crecer y crecer hasta que se vuelven bolas gigantescas de hidrógeno. Esa fuerza de gravedad empieza a empujar todo, empieza a apachurrarlo todo para que, bueno, pues porque así es la fuerza de gravedad, empieza a apachurrar todo y cuando se apachurra lo suficiente se empieza a generar un proceso que llamamos fusión nuclear. Ya hemos platicado de eso en el episodio de la estrella del Sol, de la fuerza del Sol, de la energía del Sol. Esa fusión nuclear lo que hace es que están tan apachurradas las moléculas que empiezan a chocar una contra la otra y empiezan a fusionarse. Esa fusión libera energía y esa energía empieza a salir fuera del objeto. Obviamente no puede salir dentro. Esa fuerza esa energía, esa fuerza de presión, esa presión que se genera en la fusión nuclear, empieza a empujar los objetos, ahora ya son estrellas, se los empieza a empujar hacia afuera. Pero la fuerza de gravedad, pues también no quiere perder la batalla y las empuja hacia adentro. Entonces se crea un estado de equilibrio. Más o menos lo que vemos aquí, por ejemplo, con una pedazo de llanta que me encontré aquí en el parque, no sé por qué estaba aquí. Cuando tenemos la cámara dentro de la llanta, hay una presión de aire que está empujando hacia afuera. Mientras que la fuerza del hule empieza a mantenerla ahí y por eso las llantas pues se quedan ahí estáticas. De la misma manera, aquí traigo, a ver, permítanme. Bueno, no voy a desperdiciar una bolsa de desechos de perro, aquí la tenemos. Si la inflo, la presión dentro que va a crear el aire que yo infle, va a hacer que la bolsa se quiera expandir, pero la atmósfera y también la presión del plastiquito va a hacer que se mantenga dentro. Y así son las estrellas, se la pasan muchísimos años, la mayor parte de su vida en ese proceso de estar generando presión por la fusión nuclear que empuja hacia afuera y la presión de la gravedad que los mantiene ahí. Entonces llegan a lo que llamamos un equilibrio hidrostático. Y bien, ¿qué es lo que pasa? En una estrella pues poco a poco va a ir agotando su combustible y cuando se acabe, pues ese proceso de fusión, de estar empujando las cosas, ya no va a ser tan fuerte y la gravedad va a empezar a aplastarlo más. Cuando lo aplasta más, va a empezar a hacer fusión con otras cosas que no son hidrógeno, con helio, por ejemplo, con oxígeno, con carbono e incluso con fierro. Pero más allá del fierro ya no pueden, porque para fusionar fierro necesitas ponerle energía y no te va a regresar energía. Entonces no es suficiente como para vencer la gravedad. Entonces la gravedad se vuelve tan fuerte y ya no hay nada que la detenga, que empieza a comprimir esos restos de estrella. Las estrellas, como nuestro Sol, no les va a pasar eso, se van a expandir y se van a difuminar, pero estrellas muy grandes van a tener tanta gravedad que los va a empujar todo hacia el centro, los va a comprimir y ya no va a aguantar y ¡pocos! Va a explotar. Eso es lo que llamamos supernova.
Va a explotar y adentro va a quedar un núcleo de materia muy denso, muy denso. Y si es lo suficientemente denso, se va a empezar a comprimir, se convertiría, por ejemplo, en una estrella de neutrones, que luego platicaremos de eso, y también puede convertirse incluso en un agujero negro. Es decir, su materia va a ser tan grande que se va a aplastar lo suficiente para convertirse en un agujero negro. Y es así como nacen los agujeros negros estelares. Recuerden, tenemos otros que son los agujeros negros de las galaxias, los supermasivos, que aún no sabemos muy bien, pero pues, probablemente puede ser el mismo proceso, pero ellos tuvieron muchísimo tiempo y muchísimo material para crecer tan grandes. Y bien, entonces se forma el agujero negro. Lo que llamamos agujero negro es la singularidad, es ese punto en el espacio-tiempo en el cual la curvatura, porque la gravedad causa curvatura, la curvatura va a ser infinita, y entonces esa curvatura infinita pues crea lo que llamamos el agujero negro. El agujero negro está dentro. Lo que vemos de fuera es una esfera, que es lo que llamamos el horizonte de eventos. En esa esfera es donde ya no puede salir la luz, afuerita sí, pero adentro ya no. Adentro de esa esfera está el agujero negro. Entonces la parte negra viene de esa esfera, del horizonte de eventos, y la parte de agujero pues es esa curvatura infinita que nos encontramos en esos objetos tan masivos. Y bueno, el agujero negro pues va a quedarse ahí por un rato, tranquilo, dependiendo de lo que tenga a su alrededor. Si tiene, por ejemplo, una compañera estrella, porque muchos agujeros negros se forman en sistemas binarios de dos estrellas, va a empezar a jalar materia de la estrella que le está dando vueltas, se la va a canibalizar, hasta que finalmente pues termina por absorberla y se convierte, muchas veces se libera mucha energía, y pues se hace un agujero negro aún más grande. Si tiene material alrededor, si tiene gas, pues lo va a empezar a engullir. Pero si hay material, por ejemplo, aquí en el sistema solar, si el Sol se convirtiera en un agujero negro, es decir, quitamos el Sol y ponemos un agujero negro de la misma masa, no nos pasaría nada, porque estamos lo suficientemente lejos y nos movemos lo suficientemente rápido para poder escapar de ellos. No nos comería, pero sí nos congelaríamos, porque pues ya no tenemos el Sol para darnos este calorcito. Bueno, y finalmente lo que pasa con un agujero negro, les digo, se va a quedar muchísimos años, millones de años, miles de millones de años, un número inimaginable de años. De hecho, este es el del orden de un Gogol. Si quieren pueden ir a buscarlo. Es 10 a la 10 a la 10, me parece, o 10 a la 10 a la 100. Es un montón de tiempo. Va a estar muchísimo tiempo el agujero negro ahí tranquilo. Y ya les platicaba, hay un proceso que se llama radiación de Hawking, en el cual se empiezan a crear en la naturaleza. Se den cuenta aquí en este espacio entre mis dedos se están creando y desapareciendo pares de partículas virtuales por muchísimo tiempo, muy rápidamente. Eso puede pasar en el horizonte de eventos del agujero negro, y entonces una de esas partículas que se crea, un par, se tiene que caer al agujero negro porque se creó adentro, y la otra se creó afuera y puede salir. Entonces este proceso va haciendo que el agujero negro poco a poco vaya perdiendo energía, poco a poco va perdiendo energía, y si pierde energías es que pierde masa. Ya sabemos que E igual a mc al cuadrado, masa y energía son la misma cosa. Entonces va a ir perdiendo energía poco a poco, y mientras más pequeño se haga, más rápido empieza a perder energía. Suena como muy acelerado, pero esto tarda millones de años. Pero eventualmente un agujero negro va a perder la suficiente energía como para desaparecer por medio de la radiación de Hawking. Y bueno, pues ya con eso terminamos la historia de los agujeros negros. Nos quedan aún temas que platicar de agujeros negros. No se despeguen de Ciencia Caníbal y de Ciencia Paseando al Perro, en el cual pues tendremos el episodio final, que es la próxima semana, sobre agujeros negros, y tendremos nuestro podcast también de agujeros negros. Y pues no se olviden en darse una vuelta. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram como Ciencia Caníbal. También está nuestro canal de YouTube como Ciencia Caníbal. Ahí pueden consultar todos nuestros podcasts, nuestros videos y nuestro material. Y de la misma manera, si quieren apoyar a este proyecto y mejorar pues, la calidad y pues, básicamente mantener el hosting del podcast para que la información de nuestro podcast no se pierda como la de los agujeros negros, pues dense una vuelta ahí en Patreon. También estamos como Ciencia Caníbal, donde nos pueden apoyar desde $1 al mes. Y pues bueno, ya con eso me despido. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo Ciencia Paseando al Perro. Y como siempre, aquí está el perro. Hasta luego.